En el corazón de la ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo, se alza imponente la Catedral Metropolitana, uno de los templos más emblemáticos de la Argentina. Su historia se remonta al siglo XVI, aunque la estructura actual fue finalizada en el siglo XIX con un estilo neoclásico que contrasta con la mayoría de las catedrales de América Latina. Su fachada, inspirada en un templo griego, está compuesta por 12 majestuosas columnas corintias que representan a los 12 apóstoles. Pero la Catedral de Buenos Aires no es solo un símbolo religioso, sino también un testigo privilegiado de la historia argentina. Una llama eterna así lo manifiesta desde el frente del templo. Uno de sus tesoros más significativos es el mausoleo del general José de San Martín, donde descansan los restos del libertador de América y padre de la patria, custodiados por una guardia de honor del regimiento de granaderos. El Rincón se convierte cada día en un lugar de profundo respeto y recogimiento para cientos de personas que lo visitan. En el interior de la catedral se destacan sus amplias naves, el altar mayor ricamente ornamentado y la cúpula central que permite el ingreso de luz natural, creando una atmósfera cálida, solemne y auténticamente espiritual. Tras el paso obligado por la imponente nave central, la mayoría de los visitantes del templo dirigen sus pasos hacia el lateral derecho con rumbo al espacio más especial de la Catedral Metropolitana, donde rinden sentido tributo a don José de San Martín. Tras el portal de rejas, abierto de par en par, una maravillosa obra de arte con exquisitos grupos escultóricos da reposo eterno a los restos del incomparable padre de la patria. Era un 17 de agosto, seguramente un día cálido, recordemos el verano europeo, y a las 3 de la tarde un reloj dejó de funcionar y el general San Martín pasa a la gloria. Nosotros los granaderos no decimos falleció o murió, pasó a la inmortalidad. A partir de aquí comienza un largo recorrido hasta poder concretar los deseos del padre de la patria, cuál era que su corazón descansara en el de Buenos Aires. Y bien fallece él, dicen las crónicas de la época que su cuerpo fue embalsamado y durante 11 años descansa en la Catedral de Notre Dame en Boulogne-sur-Mer. 11 años después, su familia, los Valcarce, deciden trasladar su cuerpo a un cementerio en París, donde ya se encontraba enterrada una de sus nietas que había muerto, si mal no recuerdo, en 1860, su nieta María Mercedes. Y por último, su último viaje sería para concretar su voluntad, que era llegar a Buenos Aires. Es así que en el año 1875 se crea una comisión y finalmente 5 años después, en 1880, sus restos son trasladados a la actual Catedral Metropolitana. La ingratitud de los argentinos fue la causa más importante por la cual San Martín permaneció en el cementerio de Brunoy hasta el año 80. Sarmiento luchó por traerlo, luego Avellaneda, y en el año 80, viene su cuerpo a Buenos Aires en la Vilariño. Nosotros acá tenemos el ancla del barco que lo trae a San Martín, los restos mortales de San Martín, a este lugar. Fue recibido en el puerto de Buenos Aires y ahí Domingo Faustino Sarmiento dijo unas palabras que fueron conmovedoras,
porque explican de alguna manera las cosas que han sucedido con muchos argentinos. Sarmiento, desde el muelle del puerto, dice que sea esta la última vez que tengamos que recibir en este lugar, en el muelle del puerto, a una personalidad que por desencuentro ha tenido que vivir en el ostracismo, muchas veces en la pobreza, que sea la última vez. Un punto importante es por qué los argentinos tardamos tantos en repatriarlo, ¿no? Pasaron prácticamente 30 años. Algunos historiadores sostienen que fue por decisión de su hija, de Merceditas. Recordemos que San Martín, luego de Guayaquil y dejar su ejército de los Andes o ejército unido a cargo de Bolívar para poder concretar su famoso plan continental y lograr la independencia de los pueblos americanos, él prefiere el ostracismo a poner en peligro esta situación y decide radicarse o exiliarse en Europa. San Martín, conforme a una de sus grandes máximas, jamás desenvainaré mi sable por cuestiones políticas, se había negado a las órdenes del directorio de combatir contra las montoneras. Quiere volver a Buenos Aires, llega a Uruguay, pero ni siquiera desembarca en Buenos Aires cuando se entera la muerte de Dorrego y vuelve a Europa. Bueno, historiadores sostienen que Merceditas se sentía muy decepcionada por este trato que había tenido su padre. Y es por eso que cuando Merceditas fallece recién ahí, los descendientes permiten el traslado de San Martín a Buenos Aires. El mausoleo del general Don José de San Martín es una pequeña capilla lateral ubicada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a la derecha del altar mayor. El sepulcro es de mármol oscuro y está custodiado por 3 estatuas femeninas que representan a Argentina, Chile y Perú, símbolo de la unión de los pueblos liberados por el padre de la patria y obra del escultor francés Albert Carrier-Belleuse, un destacado artista del siglo XIX. La figura de la República Argentina lleva una rama de laurel en honor a las hazañas sanmartinianas. Sobre el simbólico sarcófago superior reposa eternamente una bandera argentina. En el mismo mausoleo también están sepultados el soldado desconocido de la Independencia y los generales Juan Gregorio de las Heras y Tomás Guido. A su alrededor, la penumbra y los vitrales que reflejan luz natural que llega del techo generan una atmósfera solemne y patriótica que invita al recogimiento frente al héroe máximo e incomparable de la libertad latinoamericana. El cuerpo de San Martín, en aquel momento, cuando él muere, se embalsamó, pero con métodos o con la tecnología que existía en aquel entonces. No sabemos bien si se conserva esa particularidad de aquella época, pero sí sabemos que eso llevó a varios cambios en cuanto al féretro y el tamaño del féretro, ya que aumentaba su tamaño o disminuía su tamaño, y por eso, pensando en una superficie determinada, en la catedral no se tuvo en cuenta eso, ahí fue cambiando, hubo que cambiarlo últimamente de féretro en los años 80 y quedó inclinado, levemente inclinado. Cuando fallece el general, su cuerpo fue embalsamado y en su traslado hacia Buenos Aires, dice que para proteger el féretro original fue colocado en 2 o 3 cajones más, lo que motivó que el espacio iba a ser más grande que el previsto en el actual mausoleo que se encuentra en la catedral. Es así que cuando lo quieren incorporar y ver que no va a entrar, se dice que dentro del mausoleo el féretro se encuentra en posición, se encuentra inclinado con la cabeza hacia arriba y apuntando hacia la catedral. Son dichos trascendidos, no tengo fuentes, pero es la ubicación del féretro, a la altura de los ojos y en posición oblicua, con la cabeza hacia arriba.
es una leyenda urbana que lo ubica San Martín al costado de la catedral y no dentro de la catedral. Todas las autoridades de la iglesia, en más de una oportunidad, en muchísimas oportunidades, han aclarado este asunto. Esa leyenda contiene también la idea de que el féretro de San Martín tiene una inclinación que podría ser de 33 grados, pensando en la masonería. Es otra leyenda urbana, habría que ir a medir si realmente tiene esa longitud, el ángulo formado, que descreo que sea así, aparte no tiene nada que ver con eso. San Martín es un hombre que se ha manifestado siempre con la religión, se ha manifestado católico, apostólico, romano, no era de cumplimiento, no iba los domingos a misa, no era un hombre de un cumplimiento de las normas establecidas dentro de la iglesia, pero un hombre que respetó siempre la religión católica, que tenía un escapulario, todo el ejército llevó un escapulario como se lo había aconsejado Manuel Belgrano, puso el ejército bajo la advocación de la Virgen del Carmen de Cuyo, a la que le rindió honores y le entregó su bastón de mando. Lo que sí utilizó, ni bien llegó de Cádiz, que indudablemente el viaje de él, partiendo de Cádiz, fue a Inglaterra, donde estuvo más de 3 meses en Inglaterra. En Inglaterra tuvo oportunidad de conocer los Caballeros Racionales, era una logia. Existían logias masónicas, 100% masónicas, y logias que eran utilizadas para poder luchar contra el absolutismo. El absolutismo, como su palabra lo indica, el rey gobernaba absolutamente. La única forma de combatirlo era mediante el secreto, era secreto de logia. Entonces se utilizaba ese formato de las logias para poder combatir el absolutismo. O sea, San Martín no era ni absolutista, ni estaba a favor del imperio que venía del otro lado, un imperio democrático o republicano con Napoleón, a ninguna de las dos, por eso es que viene a salvar estas tierras de la familia Bonaparte. No tiene que ver en esto absolutamente nada la masonería ni el grado, porque son capaces de decir si el ángulo era menor, es un grado menor de la masonería. No, no fue así. También se había hecho un poco afuera de la nave central el mausoleo, producto de que era masón. Yo no sé si San Martín era masón o no, no lo creo, pero podría tranquilamente haberlo sido. Sí sé que era profundamente creyente, usaba el rosario, acá en el regimiento tenemos el rosario que lo acompañó en toda su campaña acá en la Sudamérica. Ordenaba el rezo del Santo Rosario todas las noches a sus granaderos, e incluso los domingos concurría él con su Estado Mayor a la misa. Recordemos que consagra su ejército y la nombra patrona y generala del ejército de los Andes a Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. Creo que por ahí eso es lo más importante. San Martín fue enterrado
no enterrado, perdón, llevado a la Catedral de Buenos Aires. Si bien en su testamento, que lo tenemos acá el original, en el instituto, en el segundo piso, una caja fuerte, en su testamento dice que sin honras fúnebres, que me entierren en el cementerio de Buenos Aires. No explicaba cuál cementerio de Buenos Aires, Berlemita, no explicaba eso, pero no pidió que lo entierren en la catedral, por supuesto. Entonces algunos historiadores, con razón, en el caso de Patricia Pasquali, dice que no se cumplió su mandato testamentario. Muchos historiadores o pensadores cuestionan por qué a la catedral y no al cementerio, ¿no? Donde estaba enterrada su esposa y amiga, como dice la lápida de Remeditos. Bueno, él expresa simplemente: deseo que mi corazón descanse en el de Buenos Aires. Nos enseñó a definir el objetivo, nos enseñó a planificar cómo llegar al objetivo, nos enseñó a tener la templanza para hacerlo y no la improvisación que destruye absolutamente todo. Ese fue el más grande ejemplo para los argentinos que lo vivimos hoy. Y la grandeza de San Martín, alejado de la vanidad, la grandeza de San Martín en cuanto a su humildad, dando siempre un paso al costado. Lo hizo en 3 oportunidades. Al cruzar los Andes, en el ejército de los Andes, propone que sea Balcarce el comandante. Cuando toman Chile, lo iban a nombrar director supremo de Chile, no que sea O'Higgins, un chileno. Y lo más grande fue en julio del 22, cuando en Guayaquil da un paso al costado delante de Bolívar. Son renunciamientos que fueron a favor de la independencia y en contra de su propia vanidad. Los argentinos estamos destruidos por la cultura de la improvisación. No es política, es desde siempre. Hay un dicho nuestro: lo atamos con alambre, hasta sin la S, lo decimos, y esa es la improvisación. San Martín nos viene a mostrar el estudio, la cultura del proyecto, armar las cosas coordinadamente y poner mucha intención, con todo coraje, llevar adelante toda su misión. Creo que la mejor forma de honrar al padre de la patria es realmente abrazar estas ideas de nación, de hermandad, de libertad, dejar de lado mezquindades, egoísmos. Recordemos que él mismo prefirió el renunciar a la gloria por ver al continente libre. La figura del padre de la patria trasciende todo esto. Lo importante es que está aquí, que se cumplió su voluntad, que sus granaderos velan por él, y lo más importante es dejarlo descansar en paz y trabajar por ese gran país que alguna vez el general soñó.